Bueno, como le decía hace unos momentos, apenas van 25 días del gobierno de Donald Trump y vaya que han ocurrido cosas. Y ahora vamos a hablar con Andrés Oppenheimer, como hacemos todos los viernes en el programa, sobre otro aspecto más muy polémico de su gobierno, que ha sido la suspensión de la implementación de la ley antisobornos que prohibía a las empresas de Estados Unidos pagar coimas a gobiernos extranjeros. ¿Cómo estás, querido Andrés? ¿Cómo te va? Hola Pascal, gusto saludarte. Bueno, Pascal, sí, como tú acabas de decir, esta decisión, esta orden ejecutiva del presidente Trump pasó casi desapercibida entre otros anuncios bombásticos, ¿no? Sobre los aranceles a México, el Canal de Panamá, Sí. Groenlandia, Canadá, La Franja de Gaza, la Riviera de la la Franja de Riviera de Gaza, Gaza, sí. Sí. etcétera, etcétera. Pero lo cierto, Pascal, es que esto es un tema muy, pero muy importante que está causando pánico, está causando una alarma impresionante, Pascal, entre las ONGs, las organizaciones no gubernamentales de lucha contra la corrupción en toda América Latina. Esta orden ejecutiva de Trump, anunciada el 10 de febrero, hace pocos días, suspende la aplicación de esta ley. Esta ley existe desde 1977, se aprobó después de los escándalos de los sobornos de la empresa Lockheed en varios países. Y esta ley, para decirlo, o sea, en forma muy breve, prohíbe a las corporaciones, a las empresas, a los ejecutivos, a los empleados de empresas estadounidenses pagar coimas en el extranjero. Y ha sido el arma fundamental de lucha contra la corrupción, incluso en América Latina, Pascal. Si no hubiera sido por esta ley que dice que todo acto de corrupción o soborno que pasan por el sistema bancario, por ejemplo, de Estados Unidos, pueden ser investigados bajo esa ley. Si no hubiera existido, si se hubiera suspendido esta ley como se suspendió ahora, nunca hubiéramos sabido de los casos como Odebrecht y tantos otros escándalos de corrupción en América Latina. ¿Qué dice Trump? Bueno, la orden ejecutiva de Trump, que está publicada, hay un comunicado de la Casa Blanca, dice que Estados Unidos necesitaba suspender esta ley para restaurar la competitividad y la seguridad de Estados Unidos. Según la Casa Blanca, las empresas estadounidenses están compitiendo en desventaja porque no pueden, y te leo textualmente del comunicado, no pueden participar en prácticas comunes entre competidores internacionales de las empresas de Estados Unidos, lo que no, lo que crea un campo de juego desigual, cierro comillas. En otras palabras, Pascal, muchas empresas de Estados Unidos se venían quejando de que empresas chinas y de otros países ofrecían sobornos Ujú. para lograr contratos en muchos países, sobre todo o en buena parte en América Latina, y que al no poder hacerlo por la ley de Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos estaban en desventaja. Pero fíjate, ayer hablé con varios dirigentes de la lucha anticorrupción, hablé con François Valerian, el presidente de Transparencia Internacional, que es una ONG en Berlín que todos los años hace un ranking de la corrupción, de la percepción de corrupción en más de 150 países, y él me decía que esto es un golpe terrible, demoledor a la lucha contra la corrupción en América Latina, porque lo que va a hacer es, por un lado, va a incentivar a los funcionarios de muchos gobiernos a pedir coimas, porque ya no se van a sentir tan perseguidos o tan vigilados o tan monitoreados al estar suspendida esta ley de Estados Unidos. Y por el otro lado, por supuesto, me decía él, va a incentivar a las empresas de Estados Unidos con la excusa de ser más competitivas y de no perder terreno ante eh, las empresas chinas y de otros países, las va a incentivar a ofrecer sobornos. Entonces, esto, Pascal, tiene toda la pinta de empeorar enormemente la corrupción en México y en todos los países de América Latina. Es muy mala noticia, sin duda, porque Muy mala sabemos noticia. que en América Latina pues tenemos ese problema, ¿no? Tenemos ese, no hemos hecho lo suficiente de lejos y ahora esto va a ser pues dar pasos atrás.
Y la solución, Pascal, es exactamente la opuesta. Ujú, La solución es coercionar, usar, que Estados Unidos use su poder diplomático para coercionar a otros países a que adopten leyes antisobornos. Eso pasó ya años atrás. Estados Unidos, cuando los empresarios de Estados Unidos se quejaban de que los europeos estaban pagando coimas, ujú, y que eso los ponía a los estadounidenses en desventaja, Estados Unidos le torció la mano a Europa y logró que la Unión Europea aprobara una ley muy parecida a la ley antisoborno de Estados Unidos. ujú. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, me imagino, Pascal, que los empresarios europeos van a decir, ahora que los estadounidenses tienen un cheque en blanco para coimear en el exterior, nosotros estamos en desventaja, deshagámonos de esa ley. O sea, esto tiene un impacto totalmente contrario al que debería tener. Lo que habría que hacer, Pascal, es exactamente lo opuesto, o sea, que todos adopten leyes antisobornos, porque, Pascal, acá está en juego no solo las buenas prácticas y la democracia, el evitar gobiernos corruptos, Sí. sino el bolsillo de los ciudadanos, porque cada coima que paga un gobierno a una empresa extranjera para construir un puente, para construir un camino, Pues sí le cuesta al es contribuyente de ese oh, país, ¿no? Eh, obvio, eso lo estás pagando tú. sí, Esa coima la estás pagando tú y todos los claro. mexicanos. Y mencionaba yo América Latina porque creo que hay que ser autocríticos, hay que empezar por ahí, pero imagínate África, ¿Sí? Y todas partes. todas partes, sí. Eh, y como te decía antes, Pascal, los casos más conocidos de sobornos internacionales, por ejemplo, el caso Odebrecht de la empresa, gigantesca empresa brasilera que pagó coimas a funcionarios en más de media docena de países, Sí. hace unos 10 años, el caso de Siemens en Alemania y varios otros, fueron dados a conocer o fueron descubiertos gracias a esta ley anticorrupción de Estados Unidos que ahora Trump de un plumazo acaba de suspender. Hay que decir, Pascal, que hay otros mecanismos de las leyes de Estados Unidos para investigar actos de corrupción internacional, pero todos los expertos en el tema con los que hablé, y ayer hablé con más de tres, cuatro, me decían que esta ley, la que acaba de suspender Trump, era la joya de la corona, era la ley, es porque en realidad no ha sido derogada, sigue siendo una ley, lo que pasa es que Trump ahora la suspendió, vamos a ver qué pasa en los tribunales, pero por el momento está suspendida y eso va a tener un impacto psicológico, como tú decías antes, muy, muy pernicioso en los funcionarios latinoamericanos y en las empresas de Estados Unidos. Pues Andrés, muchas gracias por traer ese tema a la mesa de discusión. Muy amable. Gracias, Pascal. Buen fin de semana. Igualmente, Andrés Oppenheimer todos los viernes en la primera.